Buenos días tengan todos en este día de celebración. Estamos celebrando el segundo domingo de la temporada de Adviento y para ello hemos preparado este mensaje que lleva como propósito eh, en- a ayudarnos, ayudarnos a entender y a disfrutar de la venida de Cristo, la venida que fue cuando vino como ser humano, la venida que viene a hacer a nuestros corazones y la segunda venida cuando establecerá el reino. Así que el tema de esta semana es Jesús trae paz y nosotros estamos para ser sus pacificadores. Y este mensaje lleva por título Hagamos nuestra la bienvenida de Dios. Está sustentada en el texto de Romanos 15, de los versículos del 4 al 13. Y en este texto ofrece aliento a todas las personas para glorificar a Dios al vivir en relaciones armoniosas unos con otros. ¿Qué te parece, hermano? Pues bien, el tema del Adviento de hoy es la paz. Y la escritura de hoy, la escritura de Romanos 15, del 4 al 13, nos animará a recordar la obra pasada de Dios en Cristo, la cual establece la paz entre Dios y los seres humanos, y por tanto, entre todas las personas, unas con otras. Así que, hermano, como creyentes, como creyentes, celebramos la paz ya presentada por el Padre en Jesús y registrada para nosotros en los evangelios. Miramos hacia adelante con esperanza, anticipando el regreso de Jesús y el cumplimiento de la nueva creación que Él trae, donde la paz llenará la tierra y será el camino de vida entre todos los pueblos. Y participamos de su paz en el presente como testimonio de la paz que solo se encuentra en Cristo. Bien, entonces, si estamos celebrando la paz que Jesús trajo en su primera venida y al mismo tiempo anticipamos con esperanza la paz final que vendrá con su segunda venida, hermanos, ¿por qué no aspiramos a vivir esa paz en nuestras vidas actuales hoy? ¿Cuál es el punto de celebrar algo en el pasado y esperar lo mismo en el futuro si realmente no lo queremos en el presente? Y es que vivir en paz en el presente no es tarea sencilla, no. Es más, sin Cristo es imposible. Es por eso que necesitamos recordar cada temporada de Adviento y cada domingo a lo largo de todo el año dónde se encuentra la fuente de toda paz. ¿Sabes dónde? En Jesús, exactamente. No podemos esforzarnos por nuestros propios medios para vivir en paz con los demás. No, es imposible. Ahora, no nos reunimos hoy para recibir un mensaje sobre la importancia de vivir pacíficamente en un mundo en conflicto, no. Y no nos reunimos para escuchar un mensaje sobre cómo vivir en paz con los demás, no. Porque si la paz se hubiera establecido así, ya la estaríamos gozando desde hace mucho tiempo. ¿No te parece, hermano? Entonces, nos reunimos hoy para recibir una vez más la paz de Dios que nos ha sido dada en Jesucristo. Porque al recibir dicha paz, esa paz que Él tiene para nosotros, es que podemos vivirla en nuestras relaciones unos con otros. Primero en la iglesia y luego en el mundo, tanto como sea posible, ¿no lo crees? Pues bien, y al hacerlo, no vamos a establecer la paz mundial con nuestros propios esfuerzos, es imposible. Lo hacemos como un testimonio al mundo de que Jesús es de hecho la única fuente de paz. ¿No te parece? Por eso, por eso es tan importante que la iglesia viva en unidad unos con otros. Somos testigos de la unidad en el Dios Trino, ¿verdad que sí? Y somos un testigo que invita a otros a participar juntos en la vida de paz disponible en Jesucristo, ¿no? Y de esta manera, pues nos convertimos en pacificadores en el mundo, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu del Señor Jesús, que es paz. Y bien, esta introducción a la escritura de hoy es larga, como el mismo apóstol Pablo lo estableció en su carta. De hecho, Pablo hace la advertencia a los creyentes en Roma y claro, por extensión a nosotros mismos hoy, a aceptarse unos a otros.
que es otra forma de decir vivir en paz unos con otros o vivir en unidad. Y Pablo establece su introducción en los primeros 14 capítulos de su carta a los romanos hasta llegar a este punto crucial. Y es que la iglesia en Roma estaba formada por judíos y gentiles. Y las grandes diferencias entre ambos habían creado una gran tensión. Y entonces Pablo pasa 14 capítulos recordándole a la iglesia y a nosotros hoy la identidad de Dios que se revela en Jesús. También nos recuerda que los mandamientos de las Escrituras siempre se basan en la revelación del carácter de Dios. O mejor dicho, los mandamientos de Dios se basan en la revelación de Dios de quién es Él. Y Dios no nos dice que hagamos algo fuera de lo que Él es por nosotros, no. Si nos manda a vivir en paz, es porque el Dios Trino es un Dios de paz. Y Jesús nos ha traído en sí mismo la misma paz que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿No lo crees? No podemos lograr la paz por nuestros propios esfuerzos, no. Más bien, la verdadera paz se recibe como un regalo de gracia. Ahora, por las divisiones intensas en la iglesia de Roma, Pablo pasa más tiempo recordándoles dónde está la fuente de la paz, o más exactamente, quién es esa fuente de paz. Y sin duda, hoy nosotros estamos en la misma situación, ¿no te parece? Es que el mundo que nos rodea se está fracturando por muchas tendencias y la iglesia ha sucumbido en gran parte a esa influencia, desafortunadamente. Y entonces, si la iglesia va a cumplir su llamado como testigo de paz en el mundo, pues debe volverse a su Señor, ¿no lo crees? Porque Él es la única fuente de paz para la vida y el testimonio en la iglesia. Y en Jesús, las iglesias y sus creyentes pueden resistir la tentación de la división al recordar la paz y la unidad establecidas en la obra pasada de Cristo, así como al recordar el inminente establecimiento del reino de paz que Jesús establecerá en su segunda venida. ¿No lo anhelas, hermano? Estas dos realidades establecidas en Cristo abren nuestros corazones una vez más para recibir la paz que Jesús nos ofrece por gracia en el presente. Escuchemos el recordatorio una vez más con la esperanza de que nuestros corazones se vuelvan a aquel que siempre está con nosotros como nuestra paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿Dónde escuchaste esta frase, hermano? Bueno, la vas a volver a escuchar. Vamos a leer Romanos 15:4 que dice así. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pablo comienza con la frase, lo que se escribió en el pasado. Como lo hacemos durante el Adviento, Pablo comienza mirando el pasado. Específicamente mira hacia atrás para ver lo que Dios ya nos ha dicho en las Escrituras. Y entonces podemos confiar en lo que las Escrituras nos dicen porque Dios es digno de confianza. Y las Escrituras son su regalo para nosotros, para nuestra instrucción y también para darnos aliento. Y Pablo nos recuerda también que toda la Escritura fue escrita para nuestra instrucción. Algo primordial de la Escritura es enseñarnos. Pero te podrías preguntar, ¿enseñarnos qué? ¿Qué nos enseña la Escritura? Nos enseña quién es Dios tal como se revela en Jesucristo. Ahora, Dios nos tenía en mente cuando inspiró a los profetas y a los poetas a escribir las palabras de las Escrituras. Y esto, pues, nos consuela, ¿o no es así, hermano? Al ver quién es Dios en Jesucristo, se nos da firmeza y aliento para nuestro tiempo presente. ¿No lo crees? Y aunque el conocimiento brindado por las Escrituras contiene mucha información y hechos acerca de Dios, Él, Dios mismo, nos encuentra personalmente dentro de las páginas de la Biblia. Y el Espíritu Santo nos está enseñando activamente todas las cosas acerca de sí mismo mientras leemos las Escrituras buscando conocer más a nuestro Señor. ¿O no es así, hermano? Y entonces el autor de la Biblia, Dios mismo, se sienta con nosotros mientras lo leemos.
Y por tanto, la Biblia no es un regalo que Dios da desde lejos porque no tiene tiempo para presentarse en persona, no. Nos la da personalmente y permanece en nuestra habitación mientras la desenvolvemos y la leemos. Amén. Romanos 15 del 5 al 6 dice así: que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, notemos también que la armonía es algo que Dios nos regala, y esto establece su mandato de aceptarse unos a otros, como lo vemos en el siguiente versículo. Él no nos presenta la paz como un ideal por el cual trabajar, sino más bien como una realidad para recibir. Nosotros no podemos producir paz, la recibimos como un regalo. Y al vivir esta realidad en nuestras relaciones con los demás, glorificamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y glorificar a Dios es una manera de reflejar quién es Dios, porque Dios como Padre, Hijo y Espíritu vive en perfecta unidad. Y esa vida de unidad es un don que se nos ha dado en Jesús. Y a medida que recibimos este regalo y lo vivimos y lo disfrutamos, glorificamos a Dios y mostramos al mundo una imagen más amplia de quién es Él. Amén. Así que la iglesia vive su testimonio al mundo a través de su unión en Cristo, recibiendo la paz que el Señor le da. Y esta paz vivida en la iglesia no se convierte en un signo que apunta a la iglesia, no, sino más bien es un signo que señala a los demás a Jesús. Y la iglesia simplemente está participando en la paz que Él da. Y no se propone establecer por sí misma un nuevo programa, una nueva ideología o un mismo principio o método o conjunto de reglas para la paz. No, está sirviendo como un testimonio al Señor de la paz a quien sigue, llamando a otros a hacer lo mismo. Y entonces esto se convierte en una obra de gracia y Dios, óiganlo bien hermanos, Dios recibe toda la gloria. Amén. Versículo 7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Amén. Así que, hermano, para aceptar a otros a este nivel, primero debemos hacer nuestra la bienvenida de Cristo. Y no nos quedamos con una aceptación basada en prácticas o en ideologías o comportamientos comunes, no, sino en la realidad de que en Jesús todos somos bienvenidos como hijos de Dios. Y al dejar de lado nuestras diferencias, entonces podemos alabar al Señor, lo que a su vez nos recuerda nuevamente su bienvenida y la aceptación de nosotros en Él. Y a medida que vemos más plenamente la fusión del Padre en Jesús, pues podemos participar más plenamente en esta realidad, aceptándonos unos a otros. ¿No te parece? Así que todos podemos contar una experiencia de estar en un lugar donde sabíamos que no éramos bienvenidos. ¿Lo recuerdas en alguna ocasión? Bueno, esa experiencia no es nada agradable en ningún nivel. ¿Ya lo experimentaste? Y si no, piensa en esto. Y cuando no eres bienvenido, quieres salir e ir a algún lugar donde sí te sientas bienvenido. Entonces lo mismo podría decirse de conocer y experimentar nuestra aceptación en Jesús. En Jesús somos bienvenidos todos, tal como estamos y como somos. Y debido a que sabemos que en Cristo no hay condenación hacia nosotros, como dice Romanos 8:1, podemos ser acogedores unos con otros. Y de esa manera somos liberados de todas nuestras inseguridades y miedos. Y esto nos permite no ser consumidos por nosotros mismos, sino más bien dirigir nuestro enfoque hacia los demás para su propio bien. Amén. Así que damos la bienvenida a otros, a la bienvenida de Cristo, donde ellos también pueden poner todo lo que les impide vivir en la libertad y la paz que nuestro Señor nos da. ¿No te parece, hermano? Leamos versículos del 8 al 12 de Romanos 15, que dice así: les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito:
Por eso te alabaré entre las naciones. Cantaré salmos a tu nombre. Y en otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte dice, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos cántenle alabanzas. Y a su vez Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, y en él los pueblos pondrán su esperanza. Amén. Y es que, hermanos, Dios siempre tuvo la intención y el propósito de que los gentiles fueran bienvenidos como el pueblo escogido de Dios junto con los judíos. Y por eso Pablo cita repetidamente las escrituras para sustentar esta verdad. Cuando menos cita 4 escrituras para recordar y subrayar la verdad del corazón de Dios hacia nosotros. Porque Él no tiene la intención de dejarnos en un mundo fragmentado y dividido, no. Él no tiene la intención de dejarnos divididos y desgarrados dentro de nosotros mismos o con los demás. No, Él ha tenido la intención desde el principio de tenernos para el futuro, llevarnos a su vida de plenitud y paz. Y precisamente eso es lo que ha hecho en Jesucristo y esa es la esperanza que esperamos en el futuro. Y en esta esperanza segura somos animados a dirigirnos al Señor a pesar de todas nuestras fallas. Así que recibir una vez más la paz que Él nos ofrece porque es por gracia. Amén. Y el apóstol Pablo concluye con una bendición que podemos recibir para nosotros mismos hoy. En esa bendición Jesús te la está ofreciendo a ti ahora, en nuestro tiempo de divisiones preocupantes por todas partes, y nos está diciendo, abran sus manos a Él y reciban la paz que solo Él puede dar. Veamos qué bendición nos deja en el versículo 13 que dice así, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias. Señor, te pedimos nos ayudes a ver en este mensaje del apóstol Pablo a los romanos como escrito para nosotros hoy, señalándonos la unidad y la aceptación que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Y al poder confiar en Él, podamos experimentar la paz que señala la segunda semana de Adviento, una paz basada en la realidad de la reconciliación de todas las cosas adquiridas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre del Príncipe de Paz, a ti, Padre, por la intención del Espíritu Santo. Amén.